La matriz colonial fue articulada por primera vez por el teórico Aníbal Quijano en el año 2000 para analizar el dominio de la colonialidad en las áreas de autoridad, género, sexualidad, economía y epistemología. La matriz colonial fue conceptualizada posteriormente por el curador de arte Ode en 2018 para pensar en la tecnología como un nuevo motor de la colonización, ahora disfrazada de globalización. Cierro cita. En este artículo, en este trabajo, introduzco el concepto de matriz colonial de subjetivación como un marco analítico para rastrear la construcción y el confinamiento de las subjetividades trans en el sur global. Esta conferencia no obedecerá a una cronología lineal del tiempo, sino que irá hacia adelante y hacia atrás. La crononormatividad es la violencia, un modo de organización de la cognición y el control del tiempo que crea un camino definido para las trayectorias vitales. Como Rashida Phillips de Black Quantum Futurism ha argumentado, que la cultura occidental ha institucionalizado sus imágenes del futuro por medio de la religión y la política, asegurándose de que el futuro pueda ser predecible y controlado. El tiempo gobierna nuestras interacciones sociales y regula nuestros movimientos, enmarca nuestras visiones del mundo e informa sobre la política. Cierro cita. Esto nos lleva a preguntarnos a quién se le permite esta noción de futuro. La ficción lineal de la modernidad y el progreso informado sobre qué temas se han priorizado en el capitalismo para recibir los recursos necesarios para la supervivencia. El impacto de la protección gubernamental o la falta de ella tiene un efecto en las pequeñas y grandes decisiones que se toman todos los días. La pobreza en las comunidades trans, queer, negras e indígenas es el diseño de este proyecto. La pobreza y la vigilancia producen violencia, y ambas producen subjetividad en la circularidad. Para las personas trans que viven bajo estas limitaciones, su tiempo ha sido robado. Esta línea de tiempo necropolítica no es simplemente un asesinato, sino también una asfixia a través de la vigilancia resultante de las restricciones al acceso, la criminalización jurídica, la demonización religiosa y la patologización médica. En Abya Yala, los movimientos activistas trans se están organizando para redistribuir los recursos entre aquellos que han sido aislados por la trayectoria sistémica del colonialismo mediante la construcción de infraestructuras políticas de base que garanticen el acceso a una vivienda segura, seguridad alimentaria, tecnológica, etc. Para la teórica travesti Marlene Weyer, el genocidio trans en Abya Yala ha incluido la aniquilación de las subjetividades trans y es un efecto de las fuerzas dominantes de lo que yo llamo el fundamentalismo cisgénero y el proyecto de ciscolonialidad. Como han argumentado Fran Demetrio e Ilian Nizor-Besuan, el colonialismo borra las huellas y las intuiciones, o como Restrepo y Rojas describen, la subalternización del saber a través del establecimiento de jerarquías epistémicas motivadas por la genealogía de este patrón de poder. Siguiendo a Rashida Phillips, o para repudiar críticamente a las instituciones que sostienen marcos temporales ocultos de necrocontinuidad brutalizante, primero debemos entender la mecánica del confinamiento. ¿Cómo construye este confinamiento la subjetividad dentro de las trayectorias temporales lineales? Cuando pensamos en las estrategias de subalternización, es importante pensar que en los territorios de Abya Yala, la división racial del mundo se instaló para preservar la herencia biológica. Y yo añadiría la herencia epistémica de un sujeto endosigénero blanco y heterosexual. La racialización y la genderización lo hacen a uno legible o ilegible como humano dentro de esta estructura, demostrando así el complejo entrelazamiento de la supremacía blanca con la supremacía cisgénero. A través del trabajo de Francisco Godoy en el capítulo de imposición subjetiva de la supremacía blanca, entendemos que, y cito, los cuerpos identificados como indios fueron encuadrados como bestias, condición muchas veces vinculada al canibalismo y a la desviación sexual. Cierro cita. A través de la imprenta, este imaginario de los indios como caníbales, además de sodomitas, borrachos e idólatras, sería ampliamente difundido por los grabados del siglo XVI creados por Theodore de Bray, un grabador europeo que no había visitado personalmente estos territorios, pero que construyó o creó estas imágenes a partir de los relatos de conquistadores y cronistas.
En la Europa medieval, el papel de la imprenta en la distribución de imágenes de las llamadas deformidades congénitas constituyó una forma de comunicación de gran alcance y se capitalizó como una forma sensacionalista de entretenimiento basada en el miedo al otro. Litvinsteva y Wagner presentan datos históricos sobre este tema. En los siglos XV y XVI, las condiciones de los Iskins se representaban como monstruosas y a menudo se interpretaban como malos presagios. Los catálogos del ilustrador científico Aldrovandi crearon un sistema de significado que reflejaba la política corporal de la época. Semióticamente, la monstruosidad era indicativa de una advertencia divina urgente y una amenaza apocalíptica para el orden moral. La política corporal de la monstruosidad medieval también servía para identificar a las personas que serían intersexuales, como signos de una apocalipsis inminente. Se basaba en las incertidumbres de la reproducción y la gestación de sujetos patológicos o no normativos. Este dispositivo biomédico y sus taxonomías asociadas están impregnados de los valores epistémicos de quienes lo crearon. Aquí las bestias, los animales y los monstruos son iteraciones de lo mismo, el opuesto antagónico de los humanos. Donde hay una bestia no puede haber humanidad y mucho menos cordura, ya que son los monstruos los que portan la enfermedad. Como sostiene el teórico Legacy Russell, ser el otro es un virus ontológico, un anticuerpo, un fallo. Para la autora, Denise Ferreira da Silva, la incertidumbre forma parte de, y cito, las grapas de la gramática racial moderna. Cierro cita. La figura del monstruo hoy en día es recurrente en los discursos reaccionarios para deslegitimar las luchas e identidades de las personas oprimidas y a menudo reflejan la deshumanización de la corporalidad trans. La inestabilidad y la incertidumbre patologizan y enmarcan su subjetividad. Los mecanismos deliberados de tergiversación de la información, junto con la creación de los sistemas de significación que diseñan narrativas polarizantes sobre el otro, siguen siendo distribuidos desde las instituciones oficiales. Para el autor y crítico de arte paraguayo Ticio Escobar, los sistemas de significación producidos dentro de esta genealogía medieval siguen muy presentes si tenemos en cuenta la desinformación basada en el miedo y la precarización de la educación y los recortes en la financiación de la cultura. Estos repertorios de imágenes del monstruo medieval trazan un patrón de cómo Europa interpretaría a Abya Yala en función de la raza y el género. Parafraseando a Litvintseva y a Wagner, la monstruosidad se constituye como un medio de comunicación entre los espacios liminales de lo conocido y lo desconocido y entre lo que es subjetivo y lo que es objetivo, como sugiere Godoy. Durante la década de 2010, el meme de una trabajadora sexual travesti racializada y gorda llamada Maritza, que afirmaba haberse sentido irrespetada por un cliente masculino cisgénero, se hizo viral en las redes sociales. La entrevista pertenecía a una emisora nacional. En ella, Maritza afirma que los 10.000 guaraníes, es decir, aproximadamente $2 que el cliente le ofreció, no fueron suficiente compensación por sus servicios. A continuación se produce un altercado verbal entre Maritza y el cliente y otro travesti. Maritza, en directo en la televisión, denuncia la deshumanización a la que fue sometida. El clip, editado para inducir un efecto cómico, se hizo viral en YouTube y siguió siendo popular a lo largo de la década, convirtiéndose en una broma de medios sociales multiplataforma en los países de habla hispana. El meme de Maritza, lo risible constituido en la política de la respetabilidad, es solo uno de los muchos que han servido para comunicar la monstruosidad trans de forma colonial. A diferencia de las ilustraciones impresas de la época medieval, ahora es audible e infinitamente reproducible para su distribución masiva global, instantánea. Los cuerpos trans son monstruizados dentro de los imaginarios hegemónicos y son colocados en escenarios mediante tecnologías digitales donde pueden ser canibalizados para sostener el orden ciscolonial. El meme fue posteriormente apropiado por artistas cisgénero que sacaron provecho de los eslóganes que surgieron de él. Al convertir la queja de Maritza en una práctica artística, se produce una extracción colonial continua. Su queja se instrumentaliza y se convierte en un objeto de consumo, desprovisto de contenido crítico. Lo que es evidente aquí es que la base material de la política de reparación no ha llegado. Tampoco se ha abordado el trauma de la exposición a los medios de comunicación de masas, a pesar de las objeciones de Maritza al respecto. Bajo esta operación de estetización de la pobreza, la precariedad se convierte en objeto de consumo. Una defensora
transmisógina es devorada por el sistema artístico colonial y reducida a objeto fetiche. El cuerpo transfemenino no solo es expulsado del dominio de la vida, sino que en última instancia es despojado de su rabia. Las condiciones que conforman esta producción artística son las mismas que conforman las trayectorias vitales de los cuerpos trans. La atención a los cuerpos trans alterna entre la transfobia y la transfilia, el máximo asco y la fascinación fetichista, dos perspectivas que en última instancia caen bajo la misma lógica, la expulsión de los cuerpos ajenos. Sofía Moreno aborda este continuum de la transfilia en el mundo del arte occidental, término que toma prestado de Piel Negra, Máscaras Blancas de Fanon. Aunque los cuerpos trans estén experimentando una nueva visibilidad en el mundo del arte, esta visibilidad suele estar impulsada por dinámicas de fetichización. Esta tendencia, que tiene lugar en la periferia de los mundos artísticos occidentales, se ve influida por la dinámica de la economía global actual. Al mismo tiempo que el sistema colonial instala mecanismos para pulverizar la subjetividad, también instala mecanismos para salvar, entre comillas, a algunos sujetos y subjetividades de sus efectos más devastadores y alienantes. Como sostiene Godoy, dentro del discurso religioso oficial de los años 1600, y cito, las políticas de caridad y evangelización fueron establecidas por los sacerdotes jesuitas. Estas políticas de caridad respondían a la configuración jerárquica de subjetividades que el discurso católico construiría para perpetuar la posibilidad de salvación en la pobreza. Cierro cita. Godoy identifica al misionero catalán Pedro Claver como el fundador del complejo industrial del Salvador blanco y proto-cooperante internacional, defensor de los derechos humanos en su vertiente contemporánea más occidentalizante, es decir, fundada en un principio de mantenimiento del status quo de la división racial del mundo que se protege tras el manto de la caridad y la solidaridad. Cierro cita. Hoy en día, la humanidad se concede proporcionando plataformas de visibilidad. La caridad, en cierto modo, refleja lo que ha sucedido en la última década con las comunidades trans en los sistemas de ONG. Gran parte de este método de exposición de la escasez a cambio de financiación se ha beneficiado de la precariedad y la urgencia que sitúa a los cuerpos trans en lugares marginados a falta de tener cubiertas sus necesidades básicas. El mundo occidental se construye sobre promesas de progreso y con ello de restitución de lo destruido. Bajo este discurso de las ONGs, a las comunidades transfemeninas del sur global se les ha prometido la mejora de sus condiciones de vida a cambio de la exposición de sus narrativas de precariedad, bajo el argumento de que el desconocimiento público de sus narrativas es lo que impide su inserción en los sistemas de apoyo y distribución de recursos. Las insurgencias activistas trans en el sur global y en el norte global cuestionan que la visibilidad solo sirva para reforzar la supremacía de un régimen colonial que como que medía el acceso a los recursos, pero no desestabiliza los cimientos del aparato que acumula la riqueza, que se apoya en la marginación y deshumanización, y ahora en la asimilación de las subjetividades trans. La visibilidad tiene un campo de acción limitado y a menudo se beneficia de las subalternidades que reexperimentan los acontecimientos traumáticos en un bucle como el de Maritza y aquellos cuyas narrativas de precariedad circulan por las ONGs sin remuneración. Y como escribí anteriormente en Fantasías Postgenitalistas, las misiones jesuíticas y franciscanas en Paraguay abrieron talleres de talla de madera, siguiendo un modelo europeo de instrucción. Es importante entender los efectos cognitivos de esta priorización de lo ocular tienen los pueblos colonizados. Este privilegio del ojo y las jerarquías que lo acompañan siguen definiendo no solo los cuerpos y las historias, sino también los deseos. El colectivo artístico madrileño Colectivo Ailu señala que los colonizadores españoles solían regalar espejos a los indígenas a cambio de oro. Los espejos ayudaron a establecer un régimen de referencialidad, diferenciando a los colonizadores de los colonizados e imponiendo categorías ontológicas de objetividad y subjetividad. El artista Arián Carrillo pretende engañar a la mirada cis-cosificadora mediante el uso de espejos fragmentados. La obra de Carrillo, titulada Tengo más de dos vistas y están todas borrosas, explora la percepción de su propio cuerpo a través del objetivo de una cámara. Carrillo me dice que el cuerpo no está censurado, sino que las imágenes reflejadas en los espejos lo están, como una forma de asegurar la preservación
por lo que la tarea es realmente sobre las trampillas, desafiar los regímenes de la biometría algorítmica y el reconocimiento automatizado. A través de la incorporación de herramientas que originalmente estaban destinadas a embellecer, la belleza se desplaza y se orienta hacia el deseo y la encarnación de las superficies amorfas viscosas. Como sostiene Doris Ulrich, el limo en la ciencia ficción aparece comúnmente en conjunción con los extraterrestres, representando lo no humano, lo desconocido que se propaga fluyendo, un elemento que provoca repulsión, pero es igual el deseo de tocar. Es una sustancia que pega a los organismos creando vínculos entre articulaciones y tejidos. Cierro cita. En la obra de Carrillo, las superficies viscosas invocan una tactilidad envolvente, al tiempo que hacen referencia a un retorno no lineal a un tiempo de materialización. Esta dislocación temporal se produce al volver a un marco temporal en el que la conectividad de los tejidos crea la protomorfología de una arquitectura cósmica polidireccional en la opacidad. En 2016, para muchos jóvenes no binarios, el Facetune proporcionó una interesante herramienta para replantear la estética encarnada y lograr su deseada presencia curatorial en Instagram. Al explorar esto en Internet, el cuerpo navega por un territorio que es computacional y de la carne, borrando la división entre la máquina y el cuerpo. Cierro cita, citando a Legacy Russell. El artista, la arquitectura inteligible del género, se disuelve tanto como la tesis de los cuerpos AFAB, mientras invoca simultáneamente una tactilidad erótica. En una reaplicación de Glissant, Russell podría argumentar que el artista consciente en no ser visto, sino que nos invita a ser testigos de la dispersión de su cuerpo dentro de las multiplicidades de los fragmentos arquitectónicos, creando así nuevos yoes cósmicos contra los algoritmos necropolíticos cautivos y coagulados. Sí, el subalternizado debe hacerse legible dentro del lenguaje del colonizador. Esto deja abierta la posibilidad de obliterar la legibilidad, y esta posibilidad se actualiza a través de la obra de Carrillo. El trabajo de Alian reconoce que los mecanismos de codificación de datos están vigentes como algoritmos en línea que se extienden fuera de línea y que, por tanto, pueden romper las relaciones dicotómicas. Aunque lo que ocurre en línea puede aparecer solo dentro de ese marco, también refleja lo que ocurre fuera de línea. La traducción, por tanto, es opaca, fugaz a los sistemas de cuantificación y perceptibilidad. Esto me hace volver a Quijano, quien aborda cómo los sujetos son cuantificados para la legibilidad bajo el capitalismo. Es importante entender cómo operan los sistemas de inteligibilidad transparente en el capitalismo, que incluyen, y cito, la medición, la cuantificación, la exteriorización u objetivación de lo conocible en relación con el sujeto conocedor para controlar las relaciones entre las personas y la naturaleza, y entre las propias personas con respecto a la naturaleza, en particular la propiedad de los medios de producción. Cierro cita. Citando a Lugones, estas, y cito, necesidades cognitivas de subjetivación, cierro cita, nos llaman a pensar en los sistemas capitalistas de vigilancia y en la producción de sujetos modernos. El artista moral construye un bikini de mondongo, una carne elaborada a partir del aparato digestivo de las vacas, un alimento básico en Paraguay. La curadora Lucía Engaña Rojas relaciona la elección del material con la epistemología rumiante de Lucrecia Masson. Para Lucrecia Masson, las vacas piensan con el estómago a partir del ritmo digestivo para la utilización de los nutrientes. Ritualizar el ritmo de la rumia debe hacerse colectivamente, es poligástrico y no privilegia el estado consciente. Se trata de corporeidades excesivas, desbordantes que escapan la crononormatividad. La antropometría ha sido otra frontera en la patologización y regulación de las formas corporales a través del dispositivo biomédico. Esto es particularmente significativo si abordamos cómo la cosmovisión occidental no solo ha construido dicotomías corporales a través del aparato epistémico genitalista, sino también a través del establecimiento de divisiones descartesianas entre mente y cuerpo, obliterando así las formas de percepción en la referencialidad colectiva, el tiempo e incluso la memoria epigenética. Paralelamente, el bikini es también una metáfora de los ecosistemas necropolíticos que patologizan la gordura y las transversalidades transfemeninas.
Si tenemos en cuenta cómo las cosmovisiones antropométricas y genitalistas han configurado y regulado la circulación de las corporalidades en lo público, el escrutinio de la carne excesiva y al mismo tiempo consumida. La obra del artista moral, realizada a partir de una narrativa autoetnográfica, explora los traumas corporales de la transfobia debido a los efectos de la política disciplinaria de la mirada que, siguiendo a Fanon, construye, patologiza y animaliza los cuerpos gordos transfemeninos. La mirada occidental y su fascinación oculocéntrica también contribuye a la regulación de los espacios y de los cuerpos que circulan o dejan de circular en ellos. Las políticas de respetabilidad contemporáneas disciplinan las expresiones de sexualidad y género, ya que establecen formas colectivas de sanción autoritaria sobre ellas, en una forma contemporánea del confesionario de indios. Considerando el aspecto semiótico de la prenda que cubre las regiones corporales que son tesis del género tradicionalmente femenino, lo que se expone aquí es la carne servida para ser canibalizada por las masas en los mecanismos de la hipervisibilidad contemporánea. La transfeminidad se canibaliza cuando el trabajo sexual es la única opción, pero también cuando se expresa la sexualidad en el ámbito de los espacios centrados en el cisgénero. Según las investigaciones sobre la participación de las personas trans en el mercado laboral formal, la transfobia y la falta de accesibilidad a los recursos institucionales y sociales suele llevar a las personas trans a recurrir al trabajo sexual como principal fuente de ingresos. Como argumenta Arena Isura, entre otros, esto lleva a una hipersexualización de la transfeminidad. Asura escribe, y cito, con frecuencia las expresiones de la transmisoginia encriptan la transfeminidad como algo que solo existe dentro de una economía sexual. Esto nos permite entender la transfobia como algo introducido en los circuitos transnacionales de trabajo reproductivo y el control biopolítico. Los mismos cuerpos de género variantes sobre los que se ejerce la violencia también circulan como valiosos dentro del capital global. Cierro cita. Esta hipersexualización es útil para un sistema económico que se basa en el sometimiento de ciertos cuerpos. Como ha subrayado Rika Lee, ser mujer es pertenecer a una categoría globalmente subalterna. En el arte occidental, como en el capitalismo en general, el cuerpo femenino ha sido históricamente una golosina para la sociabilidad y el consumo, aun cuando existe una jerarquía socialmente construida que divide la feminidad cisgénero y la transfeminidad, están sujetas a dinámicas similares de poder y control. En la pornografía producida en masa y en el entretenimiento de los medios de comunicación, los cuerpos transfemeninos están, entre comillas, codificados y empaquetados como sexualmente desviados, como rarezas monstruosas que se consumen a distancia, cierro cita. Y esa es de Moreno. La transfeminidad ha sido y sigue siendo altamente sexualizada, tanto estética como económicamente. Este es un tema que Moreno explora en su obra Porn Again. A mediados de la década de 2000, cuando los escándalos de vídeos sexuales de celebridades en el norte global eran el centro de atención de la cultura pop, Moreno llevó su portátil a un técnico informático para que lo reparara. El técnico robó sus videos eróticos privados del portátil o de la laptop y los envió a una empresa en la que trabajaba entonces con el objetivo de exponerla, siguiendo una lógica que demoniza su particular cuerpo y sus opciones sexuales, al tiempo que pone en peligro su puesto en la empresa. En aquel momento, me cuenta, trabajaba en la empresa para poder acceder a la terapia hormonal sustitutiva. Aunque sufría transfobia diaria en la empresa, trabajar ahí era una elección, entre comillas, que le permitía la autodeterminación a largo plazo. Ante este violento ataque, Sofía puso en marcha el proyecto cinematográfico Porn Again, que explora la economía del deseo en Internet y la desestabilización de la división entre lo privado y lo público. El robo de su portátil o laptop fue también un robo de su tiempo, ya que tuvo que crear nuevos caminos para encontrar la autonomía tras la violenta exposición que se produjo. La pregunta inevitable es, ¿cómo podemos crear arte y espacio para nosotros mismos independientemente de estas limitaciones de tiempo y genealogías de confinamiento producidas a través del continuo de la transfilia? El primer video de la serie de Moreno que aborda esta cuestión se abre con una cacofonía de voces de hombres heterosexuales que consumen el exótico espectáculo de un cuerpo femenino con un pene, el marcador biológico diferenciador. El espectador ve imágenes de una chica tocándose a sí misma, mientras hombres sin rostro se acarician el pene rosa
y eyaculan a cámara lenta, lo que Moreno presenta como una grabación de una grabación por la textura. Un tema recurrente en la serie es la aparición de cuerpos fragmentados que se masturban al vislumbrar a una persona transfemenina. Un cartel luminoso de aplausos se dirige al público de un programa de entrevistas nocturno. Eres mejor que una chica normal, dice un hombre, aunque no sabemos quién es el interlocutor. Lo que es evidente es que la dinámica de poder del intercambio sexual implica una cierta opacidad en la identidad. En la instalación más reciente de la serie Porn Again, Sofía nos lleva al Club Divas de San Francisco. La película es un homenaje a las mujeres trans filipinas y camboyanas que enseñaron a Sofía la resistencia. En él aparecen Kia Marcelo Jr. y Keijon Thomas haciendo voguing y slaying para el público y para ellas mismas. Como dice Sofía, el cuerpo trans ha sido utilizado como musa, pero no como creador de contenido. Y cito, es importante que me consuma a mí misma porque hay una cultura invertida en consumirme y no sabe cómo hacerlo. Y sigue, para mí es importante hacer arte para mi comunidad, cierro cita. La práctica de Moreno explora el cuerpo y su mitología fuera de los parámetros y proyecciones del marco ciscolonial. Tal vez el futuro pasa por la interconexión de infraestructuras que comparten reverberaciones políticas y afectivas.